Una sustancia, más barata y adictiva que cualquier otra, está desmoronando silenciosamente el mundo musulmán, revelando una crisis que pocos logran comprender. En diciembre de 2024, un régimen que se había convertido discretamente en la capital de la droga de la región, colapsó. Las redes no murieron con él, se fragmentaron, y lo que surgió de esos escombros se está extendiendo ahora más rápido de lo que las autoridades pueden reaccionar, más rápido de lo que las familias pueden ocultarlo, más rápido de lo que los sistemas destinados a detenerlo pueden siquiera identificar lo que están viendo. Se llama shabu, metanfetamina de cristal, y está reprogramando cerebros, destrozando familias y explotando un silencio tan profundo que la mayor parte del mundo ni siquiera sabe que está sucediendo. Esto es lo que desató el colapso de un imperio de la droga, y por qué el próximo podría ser imparable. Para entender lo que está sucediendo ahora, debemos retroceder a lo que ocurría antes. Durante más de una década, la economía ilícita de drogas en el Medio Oriente estuvo definida por una sola píldora, un pequeño estimulante de tipo anfetamínico redondo con un logo de media luna, el Captagon. Entre aproximadamente 2014 y finales de 2024, un solo país produjo casi la totalidad de esta sustancia, Siria. Bajo el régimen de Bashar al-Assad, el Captagon no era una operación clandestina, era una empresa estatal. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, confirmó más tarde lo que los analistas habían sospechado durante años. Entre enero de 2019 y noviembre de 2025, aproximadamente el 80% de las incautaciones de Captagon en la región se rastrearon hasta Siria. La Cuarta División Blindada, dirigida por Maher al-Assad, hermano de Bashar, fue ampliamente señalada por supervisar los envíos que salían de Latakia. Los ingresos se estimaron entre 5.700 y 30.000 millones de dólares al año. Para una economía en colapso bajo sanciones occidentales, el Captagon era un salvavidas. El régimen lo usaba para pagar a soldados, financiar milicias y presionar a los vecinos del Golfo, que deseaban desesperadamente que el flujo se detuviera. Para los gobiernos del Golfo, este se convirtió en el problema de drogas definitorio. Los oficiales de aduanas sauditas interceptaron envíos ocultos en granadas, cartones de zumo de frutas y maquinaria industrial. Jordania libró batallas a tiros con contrabandistas a lo largo de la frontera siria. Toda la arquitectura de seguridad regional, desde los puestos de control iraquíes hasta las patrullas navales en el Mar Rojo, se construyó sobre una premisa: detener el Captagon. Y durante un tiempo, esa premisa se mantuvo. Pero entonces llegó una noche de diciembre de 2024 que lo cambió todo. La mañana del 8 de diciembre de 2024, Bashar al-Assad estaba en un avión rumbo a Rusia. Damasco había caído. El gobierno de medio siglo de la familia Assad había terminado, puesto fin por una ofensiva relámpago liderada por Hayat Tahrir al-Sham y su comandante Ahmed al-Sharaa, el hombre que sería declarado presidente transitorio de Siria solo 6 semanas después. El mundo observaba la historia política, la geopolítica, lo que sucedería con el mapa diplomático de la región. Pero algo más ocurría en segundo plano, algo a lo que nadie prestaba realmente atención dentro del complejo industrial de Captagon de Siria. Los almacenes, las prensas de pastillas, las reservas de productos químicos, los conocimientos técnicos, los nombres y números de teléfono de los distribuidores en Beirut, Basora y Bahrein, toda la operación quedó de repente sin un Estado que la protegiera. No se desvaneció, sino que se dispersó. Las existencias salieron por la puerta en manos de comandantes de milicias y líderes tribales. Químicos con décadas de experiencia farmacéutica de repente no tenían a quién reportar y nadie que los detuviera. Las rutas que habían sido gestionadas por la inteligencia militar se fragmentaron en manos de quien controlara el paso fronterizo más cercano. Según las nuevas autoridades sirias, 15 laboratorios a nivel industrial y 13 instalaciones de almacenamiento fueron desmantelados en el año siguiente. Pero ese no fue el fin del problema. Fue el comienzo de algo peor. Porque cuando un imperio de drogas industrial se desintegra,
Los traficantes no se retiran, sino que cambian de estrategia. Y la droga a la que recurrieron no es el Captagon, es la metanfetamina de cristal, o Shabu. En términos químicos, C10H15N, un cristal blanco similar al vidrio que se fuma en pipa y llega al cerebro en segundos. En términos callejeros, es una droga mucho más potente que el Captagon, hasta el punto de que comparar ambas es casi engañoso. El Captagon podía mantener a un estudiante despierto durante un examen. El Shabu reprograma la química del propio cerebro. Y desde la perspectiva criminal, el Shabu es un negocio mejor. 1 kilogramo de metanfetamina de cristal es más pequeño, más ligero y dramáticamente más rentable de contrabandear que cargas equivalentes de Captagon. Puede cocinarse en pequeñas cantidades por 1 o 2 personas en un apartamento desocupado. No necesita un laboratorio industrial, no necesita un estado. Solo necesita una habitación, algunos productos químicos y la voluntad de absorber el riesgo. Lo que, en una región con economías en colapso, fronteras porosas y decenas de miles de jóvenes desempleados, resulta ser un umbral mucho más bajo de lo que cualquiera quería admitir. Para mediados de 2025, la 1DC ya advertía que el mercado regional de drogas estaba cambiando. En su informe de investigación de diciembre de 2025, la 1DC reportó que las incautaciones de metanfetamina en el suroeste de Asia y el cercano y Medio Oriente habían aumentado un 159% entre 2019 y 2023, más de 5 veces la tasa de crecimiento en mercados tradicionales de metanfetamina, como América del Norte y Asia Oriental. Y eso fue antes de que el colapso sirio se extendiera por completo. La razón por la que este cambio es tan difícil de revertir radica en la debilidad del Captagon. Necesitaba fábricas. Las fábricas dejan huellas satelitales. Necesitan energía, agua, ventilación, trabajadores por turnos. Los servicios de inteligencia podían encontrarlas. La metanfetamina no necesita nada de eso. La metanfetamina de cristal moderna se cocina en lo que los especialistas llaman un laboratorio casero. Un apartamento residencial, un garaje, una granja alquilada en las afueras de una ciudad. El proceso se puede realizar con ingredientes contrabandeados en pequeñas cantidades comerciales o desviados de suministros industriales nacionales. No hay cámaras de seguridad que evadir, ni huella satelital que ocultar. Cuando las autoridades allanan uno, los traficantes simplemente abren otro a 3 calles de distancia. Esto es lo que los especialistas ahora llaman la economía fantasma. Es invisible para la interdicción tradicional y es resistente porque está descentralizada. Redadas en los últimos años han descubierto laboratorios de metanfetamina operando en edificios residenciales de apariencia normal en Dubái, en la ciudad de Kuwait, en tranquilos barrios de Amán, donde los vecinos no tenían ni idea. Se desmantela una red y 6 más surgen en los huecos. Se arresta al químico y otro toma un vuelo desde el sur de Asia la semana siguiente. En julio de 2025, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait interceptaron aproximadamente 100 kilogramos de Shabu en una única operación marítima conjunta. En octubre de 2025, la Fuerza de Tarea Combinada 150, liderada por Arabia Saudita y trabajando con la Armada de Pakistán, incautó más de $960 millones en metanfetamina de cristal y cocaína de 2 veleros en el mar Arábigo. Ahora, esas cifras suenan a victorias, pero no lo son. O al menos no el tipo de victoria que realmente detiene el problema. Porque cuando las tasas de incautación alcanzan máximos históricos, y la 1DDC confirmó que 2025 fue un año de incautaciones récord, no significa que haya menos droga en el sistema. Significa que hay más. Más de lo que las redes saben qué hacer con ella. Más de lo que pueden siquiera notar cuando pierden un envío. ¿Y de dónde proviene la mayor parte de esa oferta? La respuesta comienza con una planta silvestre que crece en las montañas de Afganistán. Hay un arbusto llamado efedra que crece silvestre a lo largo de las tierras altas de Afganistán, en las provincias de Ghor, Daikundi, Uruzgan y en los picos remotos por encima de los 500 metros donde ningún gobierno ha gobernado realmente.
Los lugareños lo llaman Oman. Durante siglos, se usó como remedio para la tos, una medicina popular preparada en té. Alrededor de 2018, traficantes afganos hicieron un descubrimiento que reescribiría el mercado global de metanfetamina. La planta de Omán contiene efedrina natural, el químico precursor que, hasta entonces, los cocineros de metanfetamina habían estado robando de las cadenas de suministro farmacéuticas. Y el Omán no necesitaba ser robado. Crecía silvestre. Agricultores, exsoldados, jóvenes desempleados subían a las montañas durante la temporada de cosecha y la bajaban en camiones. Un trabajador adulto podía ganar $30 al día, una fortuna en provincias donde no había otros trabajos. La matemática era devastadora. Aproximadamente 450 kilogramos de Omán seca podían procesarse en 12 kilogramos de efedrina, lo que luego rendía aproximadamente 6 kilogramos de metanfetamina de cristal de alta pureza. El producto resultante era más barato que cualquier cosa que los cárteles mexicanos o del sudeste asiático pudieran producir, y se extendió hacia el oeste a través de Irán, Pakistán y el Golfo. Y luego vino el segundo giro. Después de que los talibanes tomaron el poder en 2021, anunciaron una prohibición general de la producción de drogas. A finales de 2023, más de 700 laboratorios de efedrina habían sido cerrados en todo el país. Imágenes satelitales mostraron una caída en la producción de metanfetamina. En una operación reportada en agosto de 2025, las autoridades talibanes dijeron que incautaron 84,000 kilogramos de efedra y cerraron 27 fábricas de metanfetamina más en un solo periodo de 3 meses. Pero la industria no murió, solo hizo metástasis. Ahora, aquí está la paradoja. Cuando los talibanes cerraron laboratorios en el oeste de Afganistán, la represión no eliminó la oferta, solo elevó los precios, disminuyó la competencia y empujó a los productores supervivientes a territorios más remotos y sin ley. Analistas que rastrean el comercio, incluida la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y la Agencia de Drogas de la Unión Europea, documentaron la migración de la producción de metanfetamina a través de la frontera hacia la provincia de Baluchistán en Pakistán y hacia la zona tribal entre Afganistán, Irán y Pakistán, donde la autoridad estatal es prácticamente inexistente. La oferta barata no se detuvo. Solo cambió de dirección, y sigue fluyendo hacia el Golfo. Pero antes de adentrarnos en lo que esta droga realmente le hace al cerebro humano, una respuesta mucho más oscura de lo que la mayoría imagina, hay algo en lo que vale la pena detenerse. El verdadero horror de esta crisis no es la oferta, sino lo que la droga hace una vez dentro del cuerpo. El Captagon provocaba ansiedad. El Shabu hace algo categóricamente diferente. Lo que la neuroquímica realmente revela y por qué los hospitales de todo el Golfo están reportando patrones clínicos que nunca antes habían visto a esta escala. Aquí es donde la historia da un giro. Y rápido. Hablemos de lo que sucede cuando un usuario fuma una sola dosis de metanfetamina de cristal. La molécula cruza la barrera hematoencefálica casi instantáneamente. En segundos, desencadena una liberación de dopamina que los investigadores han medido en aproximadamente 250 veces el nivel basal del usuario. En comparación, una recompensa natural, una buena comida, el sexo, ganar una carrera, produce un aumento de dopamina de quizás 100 a 200 veces el nivel basal. La metanfetamina de cristal ofrece algo que el cerebro humano nunca fue diseñado para experimentar. Eso no es un subidón. Es una sobrecarga. Y a diferencia del Captagon, que es una droga metabolizada más gradualmente por el cuerpo, la metanfetamina es directamente neurotóxica. Daña los propios receptores de dopamina. Con el uso repetido, el usuario deja de poder sentir placer por cualquier cosa. Comida, familia, fe. Nada ilumina ya el sistema de recompensa. Solo la droga lo hace. Y luego, eventualmente, incluso la droga deja de funcionar como solía hacerlo, que es cuando los usuarios comienzan a fumar constantemente solo para sentirse normales. Esto es lo que los médicos llaman el ciclo de dependencia.
Los usuarios de Captagon a veces podían funcionar durante años, pero los usuarios de Shabu colapsan en meses. Y luego está el daño psiquiátrico, psicosis inducida por metanfetamina, alucinaciones, paranoia extrema, arrebatos violentos. Pueden persistir mucho después de que el usuario deja de tomar la droga. En algunos casos, se vuelven permanentes. Por eso la metanfetamina está tan fuertemente asociada con la violencia. No es la cultura del usuario, es la química de la droga. Un estudio post-mortem de muertes relacionadas con la metanfetamina en Jeddah, Arabia Saudita, documentó un aumento del 500% en tales muertes entre 2016 y 2018. Aproximadamente el 40% de los casos implicaron violencia. El 21% fueron clasificados como suicidios. Esas no son cifras de la antigua era del Captagon. Son cifras de una población que se encuentra con un químico al que no tenía exposición histórica ni marco cultural. Y las personas más afectadas son aquellas a las que nadie presta atención. Un amplio estudio retrospectivo en los Centros de Salud Mental y Adicciones IRADA de Arabia Saudita examinó a 1.181 pacientes ingresados por trastornos por uso de sustancias. Los hallazgos fueron sombríos en general y catastróficos para un grupo demográfico específico: las mujeres. Las usuarias de metanfetamina en el estudio tenían una edad promedio de 25,3 años. Los hombres, 28,5. Las mujeres eran más propensas a comenzar a usar más tarde, a menudo en respuesta a conflictos familiares graves o desempleo. Y una vez que comenzaban, el declive clínico era más rápido. La puntuación del índice de gravedad de la adicción para las pacientes femeninas fue de 0,64 en comparación con el 0,52 de los hombres. Una brecha significativa que se traduce en un deterioro físico y mental más rápido. Los datos de comorbilidad psiquiátrica cuentan el resto de la historia. La depresión apareció en el 30% de los hombres y el 50% de las mujeres. La ansiedad en el 20% de los hombres y el 40% de las mujeres. El trastorno de estrés postraumático, TEPT, en el 10% de los hombres y más del 20% de las mujeres. Las tasas de desempleo alcanzaron el 30% para los hombres y casi el 60% para las mujeres. Estas no son brechas marginales, son una firma clínica de una población que retrasó el tratamiento hasta que fue casi demasiado tarde. Y retrasaron los tratamientos por una razón que nada tiene que ver con la medicina. Tiene que ver con lo que le sucede a una mujer en una sociedad conservadora cuando su familia se entera de que es adicta. Aquí es donde la metáfora del incendio forestal deja de ser poética y se vuelve literal. Porque en todo el mundo musulmán, aquello que se supone que debe ayudar a un adicto, la familia, la comunidad, la fe, es a menudo lo que los mantiene ocultos hasta que el daño es irreversible. Y aquí es donde la crisis deja de parecer un problema de drogas y empieza a parecer un problema estructural. Hay una palabra árabe que importa aquí: sharaf, honor, la reputación de la familia. En las sociedades colectivistas de todo el Golfo y el mundo musulmán en general, un adicto no es solo un individuo con un problema médico, es una mancha permanente en el hogar. Ese concepto está haciendo más para propagar esta crisis que cualquier ruta de contrabando. Cuando un hijo comienza a mostrar signos de adicción, las familias a menudo responden con ocultamiento antes de responder con medicina. Lo desheredan, lo cazan rápidamente para desviar la atención, lo llevan a un curandero religioso o lo encierran en una habitación trasera. El tratamiento médico llega al último, si es que llega, porque admitir el problema públicamente significa destruir todas las perspectivas de matrimonio para cada hermana soltera de la casa. Una encuesta de 2024 en Jordania documentó esto directamente. El estigma público hacia los usuarios de sustancias era más alto entre los no fumadores, las personas casadas y los jubilados, precisamente el grupo demográfico que controla la reputación de la comunidad. En los Emiratos Árabes Unidos, los adictos recuperados se describieron a sí mismos como personas sin esperanza, incluso después de un tratamiento exitoso. Investigaciones sobre el estigma en los Emiratos Árabes Unidos encontraron que los ex-usuarios enfrentan tasas de pérdida de empleo
aproximadamente un 23% más altas que sus pares comparables. Piense en lo que eso significa para alguien que intenta recuperarse. Supera la adicción física, termina la desintoxicación, se reconstruye, y luego la sociedad en la que se supone que debe reintegrarse lo trata como irredimible. Así, su empleador lo despide, sus vecinos lo evitan, sus perspectivas de matrimonio se evaporan, y se queda con exactamente una comunidad que lo aceptará sin juzgarlo, la que sigue consumiendo. Por eso las tasas de recaída en la región son lo que son. Los datos de los centros de tratamiento sauditas muestran que los pacientes que completan el programa de rehabilitación completo tienen tasas de recaída a 6 meses de aproximadamente el 14%. Aquellos que abandonan recaen en casi el 29%. Pero aquí está el problema. La retención general en el sistema, a los 6 meses, ronda el 28%. La mayoría nunca completa el tratamiento, porque la vida a la que regresarían es una que se niega a perdonarlos. Cuando un problema no se puede hablar, no se puede contener. Y cuando la teología destinada a proteger contra él se retuerce, la contención se desmorona desde dentro. La jurisprudencia islámica sobre narcóticos es, de hecho, bastante clara. El principio fundamental es hifz al-aql, la protección del intelecto. Cualquier cosa que nuble la razón se clasifica como intoxicante en la misma categoría legal que el alcohol, que está inequívocamente prohibido. El principio adicional de la darar wa la dirar no se infligirá daño. Deja el asunto aún más claro para una droga que causa psicosis, violencia y suicidio. Eruditos importantes, grandes muftíes y autoridades religiosas a nivel estatal en todo el mundo musulmán han sido consistentes en esto. La metanfetamina de cristal es haram. Punto final. Pero aquí es donde resulta inquietante. En Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, un puñado de figuras religiosas de bajo nivel han sido sorprendidas emitiendo dictámenes marginales que afirman que la metanfetamina es en realidad halal. Su razonamiento, cuando se examina, es casi insultante por su simplicidad. El Corán no nombra explícitamente la sustancia. Algunos usuarios reportan una mayor concentración para la oración y el estudio. Por lo tanto, argumentan que la droga debe ser permisible. Las principales organizaciones islámicas, incluida una de las mayores organizaciones musulmanas del mundo, han rechazado enérgicamente esto. Pero el hecho de que el argumento exista en absoluto es la señal de advertencia, porque las personas más vulnerables a ese tipo de manipulación teológica son exactamente las personas a las que el comercio apunta. Estudiantes, jóvenes desempleados, hombres que buscan un propósito en sistemas que no les han dado ninguno. Cuando a un joven de 19 años, en una situación económica desesperada, se le dice que una droga no solo no está prohibida, sino que en realidad podría ayudarlo a rezar mejor. Y cuando su familia no puede hablar con él al respecto, porque el tema en sí es vergonzoso, se tiene la combinación más peligrosa para la salud pública. Una droga que explota cada vulnerabilidad cultural a la vez. Y esa es la última pieza de por qué detener esto es mucho más difícil de lo que parece. ¿Recuerdan esas cifras récord de incautaciones que mencionamos antes? Los 960 millones de dólares en metanfetamina de cristal incautados de 2 veleros en el mar Arábigo en octubre de 2025. Los 100 kilogramos interceptados entre Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Los 15 laboratorios desmantelados dentro de Siria. Son reales. Son impresionantes. Representan una cooperación genuina y sin precedentes entre los servicios de seguridad del Golfo. Y en el informe de investigación de la UNODC de diciembre de 2025, esa cooperación fue explícitamente elogiada como prueba de que la acción coordinada puede desestabilizar incluso economías ilícitas complejas. Y, sin embargo, en el mismo informe, la UNODC emitió esta advertencia. Sin abordar la demanda subyacente, el tráfico simplemente se desplazará a otras sustancias, específicamente la metanfetamina, con nuevas rutas, nuevos actores y nuevos métodos llenando el vacío. Los traficantes ya están evolucionando.
La 1DC documentó el movimiento de drogas a través de las fronteras utilizando globos y drones. Estas rutas ahora se extienden por Europa Occidental y Central y África del Norte antes de llegar a los mercados del Golfo. Las rutas terrestres, marítimas y aéreas se están combinando de formas que el antiguo modelo de interdicción nunca fue diseñado para rastrear. Esto es lo que hace que la economía fantasma sea tan difícil de derrotar. No pierde cuando se incauta un envío, apenas lo nota. El coste marginal de una carga perdida está integrado en el modelo de negocio y la oferta es prácticamente ilimitada, porque los insumos brutos, efedra afgana y productos químicos industriales desviados a nivel nacional no pueden ser sancionados como los precursores farmacéuticos. Mientras tanto, la crisis clínica se agudiza. Más jóvenes usuarios, más casos de psicosis en hospitales del Golfo, más mujeres atrapadas en el doble estigma, más argumentos teológicos marginales circulando entre hombres que se han quedado sin otros marcos de significado. Y subyacente a todo ello, el lento agravamiento social que ninguna cifra de incautación puede capturar, familias debilitadas, una generación de trabajadores dañados, comunidades que no pueden hablar de lo que les está sucediendo. La metáfora del incendio forestal ya no es retórica, es el propio marco de la 1DC. Y se espera que el informe más amplio de la AG sobre el mercado árabe de drogas sintéticas, previsto para junio de 2026, confirme que la situación es peor de lo que sugieren los datos preliminares. Lo que nos lleva a la incómoda pregunta final. ¿Cómo es realmente cuando una droga como esta se apodera de una región? Probablemente no como la gente espera. No habrá un momento impactante, ningún evento único que anuncie que la crisis ha llegado. La metáfora del incendio forestal es útil, pero también engañosa, porque un incendio real es visible, ruidoso e imposible de ignorar. Esto no es así. Esto es lento, oculto, generacional. Un joven adicto a los 19 años que no recibe tratamiento hasta los 35. Una madre que oculta la condición de su hija hasta que la psicosis se vuelve permanente. Una familia que pierde a un hijo y nunca le dice a los vecinos por qué. Las crisis más peligrosas no son las que cualquiera ve venir. Son las que se extienden silenciosamente hasta que están en todas partes, hasta que las estructuras destinadas a contenerlas ya han sido vaciadas desde dentro.